aleatoria y con un display ya uno sabe quién es, porque son hasta aburridos, porque uno va a leer una noticia y le apareció de una vez ahí. Son intrusivos. Sí, sí, entonces. Pero para el tema de lanzamiento no sirve. Para el lanzamiento de productos sí, pero requiere de mucha inversión, ¿no? Es costoso. Digamos como aleatorio, sí, en publicidad, pues obviamente cuando se hace una campaña agresiva tiene que ir por todos los medios, pero en el caso de mi sector, que es el textil, en los directorios especializados, pues es un gancho de venta, porque le dicen a uno, mira, te voy a publicar en el directorio un aviso que te vale 3 millones y te vamos a encimar un banner. Yo lo hice, me regalaron 3 meses, entonces dije, bueno, yo trabajo pronto para publicidad y dotación, entonces lo utilicé en las dotaciones. Un mes antes de la dotación salía, se publicaba y obviamente pues algo tenía que servir ahí, y eso lo hace el directorio especializado de Lex, en la página de Lex. Uno paga la publicación en el directorio, lo vinculan a la web de ellos y aparte de eso le obsequian un banner, entre comillas, que es el que va a aparecer durante 3 meses. Exacto. Y yo creo que también que es igual por frecuencia, ¿no? O sea, ya después de que ellos hicieron la estrategia y dijeron vámonos por banners, yo creo que ya en el subconsciente de la persona, aunque uno no se fija mucho cuando uno entra a la página y en el banner siempre están en las mismas páginas y casi siempre las mismas impresiones a las mismas horas del día, entonces ya ellos ya no creo que dentro de la estrategia analicen mucho los banners, sino ya sabemos que los banners los tenemos tantas impresiones en esta página, sigamos al otro punto, y ya como le sigue dando resultados, ya creo que sí. Hay algo también muy cierto y que de pronto puede sonar feo, pero es que las agencias de publicidad es lo que más saben hacer, ¿no? Sí. Y es lo que más ganan también. Entonces, pues es lo que más porcentaje les queda. Exacto. Luego, les dicen hay tantos millones para esta campaña y pues la verdad esta les trae mayor utilidad. Pero la efectividad no es... Sí, lo que pasa es que depende del objetivo de cada una de las marcas y lo que estás buscando. Si quieres un posicionamiento, si quieres una awareness, si quieres recordación, es lo que estás buscando. Los banners, dependiendo de cómo uno los utilice, es que van a generar el impacto. Lo mismo ocurre con una valla. Si usted va a tener una valla y va a ser la misma a los 8 días cuando uno pase, este edificio existía acá, solo cuando viene un viajero dice, uy, qué edificio tan bonito, y uno pasa todos los días y no lo ve. Los banners te ayudan a construir eso dependiendo del objetivo y a construir esa misma frecuencia de recordación. Para las agencias de publicidad sí es un valor y sí hay un alto ingreso por ese lado, pero el ingreso más alto no es por display, porque ahorita es por donde hay realmente una utilidad, es donde se generan estrategias digitales que nos ayudan a involucrarnos con el grupo objetivo al que vamos dirigido, porque si no se vuelven parte del paisaje. Pero dependiendo de cada estrategia, los banners, el costo por clic o por impresión son importantes, porque te ayudan a construir esa mezcla de medios que estás utilizando. Correcto. Gracias. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Por qué disminuye el email marketing? ¿Por qué disminuye?